Bueno, mencionábamos que hay un dato curioso, ¿verdad? De que hay cosas que nosotros, hay cosas que no hacen excepción de personas. Por ejemplo, si nosotros tomamos un cable, o como dicen por acá, un cable pelón de electricidad, ¿verdad? Ese cable hace sacudir a cualquier persona. No es de que a uno sí y a otro no, ¿verdad? Así que, por ejemplo, eso nos puede enseñar a nosotros, ¿sí? Eso nos puede enseñar a nosotros que, así como Dios no hace excepción de personas para las cosas, un ejemplo tan claro como es la energía, no hace excepciones para darle una sacudida a una persona, ¿sí? Ahora, el libre albedrío, el libre albedrío es muy costoso y peligroso, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de criar a los hijos, ¿sí? Es un ejemplo. Si nosotros aplicamos mal el libre albedrío, ¿sí? Si nosotros no aconsejamos de la forma adecuada tocante al libre albedrío, incluso en el crecimiento de nuestros hijos, ellos pueden utilizar el libre albedrío de una manera incorrecta. Ellos pueden utilizar el pensamiento de una manera incorrecta. Así que nosotros debemos entender esa parte, ¿sí? Porque a veces nuestros pecados resultan como la parte más grande de nuestro sufrimiento. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. La palabra de Dios nos dice de esta manera, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Ahora, en este caso, el principio es que segamos lo que sembramos. Y eso es una ley que nadie va a poder cambiar. Eso es algo que nadie va a poder cambiar porque lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿verdad? Gálatas 6, 7 dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ¿qué? No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, mientras el pecado permanece en el hombre, ¿sí? Hay un peligro enorme, bastante enorme, y se va agravando, ¿sí? Se va agravando de tal manera de que si el hombre sigue permitiendo el pecado en su vida, ¿sí? De alguna manera se está alejando más y más de la presencia de Dios. Y no es que Dios esté lejos del hombre, sino que el mismo hombre se va separando de esa manera. Y entre más nos separamos, hay más sufrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Tan solo un ejemplo tan común. ¿Qué pasa con una familia, padres e hijos? Cuando los hijos se distancian de su padre, ¿quién sufre? Pero también el hijo. O sea, tenemos que entender que ambas partes sufren, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Dios no va a estar contento. Dios lo que hace es buscarnos y por eso dice: mira, escucha mi consejo, porque estás viviendo de una manera incorrecta. Pero nosotros lo tomamos como una reprensión, lo tomamos como algo ofensivo, de que Dios nos esté diciendo: acércate, ven. Pero Él nos está diciendo eso porque sabe el peligro que estamos viviendo. Porque Él sabe el peligro que estamos pasando cuando el pecado está morando en nuestro corazón y nuestro corazón se endurece a causa del pecado, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas que nos pueden hacer, ¿verdad?, engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo es que una persona se engaña a sí mismo cuando está sufriendo y que trata de remediar ese dolor? ¿Cómo se engaña a sí mismo? Cuando recurre al alcohol, cuando recurre a drogas, cuando recurre a otra cosa que no sea el consejo de Dios. Se está engañando a sí mismo. Es por eso que dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Ahora, muchas veces los pecados de otras personas también provocan sufrimiento en nosotros mismos, ¿sí? Como el caso de Cristo, ¿sí? Como en el caso que menciona Pedro, ¿verdad? Cuando nos persiguen aquí en lo que leímos en Primera de Pedro 2:20. Cuando somos nosotros perseguidos por la propia familia, por la misma gente, ¿verdad?
tocante a nuestro cristianismo, ¿verdad? Entonces causa también sufrimiento en nosotros. Y tal es el caso cuando una persona que le gusta andar pues manejando, ¿sí? Y que anda borracho, es culpable por algún accidente, ¿sí? Que quita la vida de otra persona inocente. Entonces, ¿de quién fue la culpa? En ese caso, de la persona que andaba borracha, ¿no? Entonces, por causa del pecado de otra persona, hubo sufrimiento para otra persona. Entonces, vemos cómo son las consecuencias de andar en pecado, ¿sí? Vemos esa consecuencia. Así que nosotros podemos ver de esta manera, ¿sí? Dios permite que Satanás promueva el sufrimiento por algo tan sencillo. ¿Por qué? ¿Sí? Recordando nosotros la historia de Job, ¿cómo es que él permitió que Satanás lo tocara en ese sentido, ¿verdad? O sea, que le dijera, mira, ¿sabes qué? Si quieres, zarandéalo un poco. Lo que el Dios le advirtió a Satanás solamente es no toques su alma. Fue todo lo que le dijo. Pero le permitió en cierta forma que probara a Job. Ahora, vamos a ver Santiago capítulo 1. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo del 12 y 13. Santiago 1, versículo 12 y 13 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? No a cualquiera. Cuando alguno es tentado, si yo o cualquiera de nosotros es tentado, no digamos que somos tentados por parte de Dios. O sea, no digamos, no, es que Dios es el que me está diciendo eso. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, las tentaciones no provienen de Dios, ¿sí? Jamás. Porque Él fue tentado en cierta forma, pero no cedió a la tentación. Él nos mostró la postura de cómo debemos ser como siervos de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? La tentación viene obviamente de Satanás y del mundo mismo. Pero nosotros, cuando nos alejamos más de Dios todavía, las cosas se van agravando más, las situaciones son más difíciles. Y entre más duro esté el corazón de la persona, menos habrá posibilidad de que esa persona regrese a Dios, ¿sí? Entre más pasan los días, entre más pasan las semanas y los meses, si una persona no reacciona a tiempo, su corazón se va a poner tan duro que ni Dios mismo lo va a poder acercar, porque todo es por voluntad. Y no es porque digamos que Dios no tiene el poder, sí lo tiene, pero Él quiere que todo se haga por voluntad propia, ¿sí? Ahora podremos entender el problema del pecado, el problema de las tantas pruebas, pero el problema de que un corazón se mantenga tanto tiempo en el pecado. Ya, aún conociendo ya la palabra, es peor, ¿sí? Es peor todavía. Bueno, todo está bajo el dominio de Dios, eso lo debemos entender. Todo está absolutamente bajo el dominio de Dios. La naturaleza, ¿sí? El ser humano, cada uno de nosotros, aunque tenemos libre albedrío, ¿sí? Aún así Dios tiene dominio sobre nosotros y también tiene dominio sobre Satanás, aunque le permite cierta libertad de accionar contra la persona. Aún así, Dios tiene el dominio sobre eso. Dios tiene el dominio sobre la naturaleza, aunque la naturaleza tiene su propia vida y ataca por muchos lados. Aún así Dios tiene el dominio sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos notando en este tema? Qué importante es que nosotros entendamos que probablemente no vamos a entender a la perfección el motivo de las causas de nuestras pruebas, pero que tengamos la certeza, ¿sí? Tengamos la certeza de que Dios sabe lo que hace a través de las pruebas. Que tengamos la certeza de que Dios conoce precisamente qué es
lo que yo puedo hacer para seguir adelante y quién me va a poner los medios para yo poder soportar las pruebas, porque las pruebas no se van a quitar. Nosotros muchas veces oramos a Dios para que nos quite las pruebas. ¿Sabes qué? Mira, quítame esto. Como Pablo le dijo al Señor, quita de mí este aguijón, por favor. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Bástate mi gracia. Cuando Cristo mismo le dice a su Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, pero no la mía. Dios no le hizo caso a su Hijo, y no porque es malo, sino porque era algo que tenía que suceder. Entonces, en nuestras vidas como siervos de Dios, en nuestras vidas como humanos, Dios permite que pasen ciertas cosas por el bien de nosotros, para que aprendamos a sujetarnos a su voluntad, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Mientras no somos probados, muchas veces andamos por ahí caminando sin rumbo y con esa, ¿cómo podemos decir? Con esa actitud de que, no pasa nada. Y es triste cuando hay hermanos que dicen que, hermano, pues yo nunca tengo problemas. Jamás tenemos problemas, ni en la congregación hay problemas, hermano. No, todo está muy bien. No, eso no está bien. Las pruebas son parte del proceso del cristiano. Cristo llegó a ser lo que es por medio de aflicciones, por medio de probarse a sí mismo. Él, por medio de tantos problemas, llegó a ser lo que es ahora. Entonces, ¿por qué el cristiano no va a poder entonces entender que nosotros vamos a llegar a ser lo que Dios anhela a través de las pruebas también, a través de las aflicciones? Pero mientras tengamos el pretexto de que no, es que como yo tengo más pruebas, ahora tengo más aflicciones, mejor me alejo más, estoy más a gusto. Eso es engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque el pecado me va a endurecer más mi corazón, y al endurecer mi corazón, soy un candidato al infierno, como dicen por ahí, sin paradas continuas, ¿sí? Así que tengamos presente esto, que quizá no vamos a entender a la perfección el motivo de los problemas que tenemos, pero sí estar convencido de que Dios sabe lo que hace y de que Él nos va a hacer victoriosos. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, es posible que no conozcamos la causa de nuestras pruebas, pero podemos saber que Dios controla todo, que Dios es bondadoso, que Dios nos ama y que Dios obra por medio de todo lo que sucede a cada uno de nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? De acuerdo a lo que dice este texto, debemos tener seguridad, debemos tener fe, debemos tener siempre la convicción. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los que andan diciendo en la calle, gloria a Dios y amén, Dios te bendiga? No. Los que aman a Dios son los que cumplen su voluntad, los que hacen lo que Él dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo es que son llamados conforme al propósito de Dios? Conforme al Evangelio, conforme a esta palabra. No porque, es que yo tuve un sueño y me habló Dios y quiere que me reúna. No, eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios siempre va a ser a través de su palabra. Y es por eso que dice este verso. Esto es a los que conforme a su propósito, es decir, el propósito de Dios, somos llamados de esa manera, ¿verdad? Así que podemos ser victoriosos sobre las pruebas si entendemos algunas de sus causas, ¿sí? Si solamente entendemos el propósito de por qué estamos siendo probados. Si lo entendemos de esa manera y entendemos que Dios está ahí para sostenernos y para hacernos victoriosos, debe ser suficiente. Pero qué peligroso es que un siervo de Dios se aleje de Él pensando que los problemas se van a acabar y que va a estar mucho mejor y que va a estar en paz. Eso es engañarse. Nosotros debemos entender que no importa que las pruebas vengan y se multipliquen estando con Dios, porque lo que tenemos seguro es que Dios sabe lo que hace. Y tenemos convicción de que Dios nos va a hacer victoriosos. Pero debemos tener realmente convicción de ello, ¿sí? Ahora, debemos entender que las pruebas son parte de ¿qué? Cuando nosotros como padres ponemos
alguna prueba a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo ponemos retos a los hijos? Porque queremos que se desarrollen, queremos que despierten cierto instinto, pero lo hacemos por amor a ellos, para que ellos tengan una capacidad diferente. Bueno, las pruebas son parte del amor de Dios, ¿sí? Parte del crecimiento. Exactamente. No podemos crecer si no somos probados. En una empresa, una persona no puede crecer si no es capacitada, si no es probada. A lo mejor estás en un área donde dices tú, pues aquí me quiero quedar todo el tiempo. Pero si eres una persona que quiere sobresalir, ¿qué es lo que hacen? El jefe te dice, ¿sabes qué? Mira, quiero que vengas aquí porque te quiero probar, a ver si puedes subir otro nivel, ¿no? Entonces te prueban, y si sales victorioso de esa prueba, es decir, si eres realmente capaz de hacerlo, vas a ascender. Lo mismo pasa con lo que Dios hace con nosotros. Él nos prueba porque es parte de su amor para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. El amor no siempre se expresa por medio de gentileza y el trato suave. No siempre, porque tenemos esa falsa idea de que el amor siempre tiene que ser por maripositas y tiene que ser con corazoncitos. No, el amor no siempre se va a expresar por medio de gentileza, ¿sí? Y el trato suave. El amor de Dios, ¿sí?, carece completamente del egoísmo. No hay egoísmo en él, ¿verdad? Y lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Dio su propio Hijo para que nosotros creamos en Él y tengamos vida eterna. Podemos ver que el amor de Dios no es egoísta. Dios, en el amor que tiene, desea y también exige el perfeccionamiento de aquellos que lo amamos, ¿sí? No es solamente de que, mira, ya te bautizaste, eres parte de la iglesia de Cristo y ya se acabó. Cuando quieres reunirte no pasa nada. No, Dios exige, ¿sí? Dios exige que nos vayamos perfeccionando día con día, porque esa es su voluntad. Y las pruebas son parte integral de ese proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7. Veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. Dice de esta manera, Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, fíjense, a todos nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, no podemos nosotros cuestionar lo que Dios hace. Aceptemos la voluntad de Dios tal y como es, ¿sí? Si permitimos, ¿verdad?, que nosotros sufran la disciplina de nuestros hijos, o cuando los padres permiten que sufran la disciplina de sus hijos, es precisamente para eso, para protegerlos. ¿En qué sentido? De que ellos van a ir creciendo y van a ir madurando. La madurez es una parte con que también el hombre se va protegiendo, porque aprende a caminar correctamente, ¿sí? Ahora, perdón, otro ejemplo muy claro. ¿Qué pasa cuando pasamos por hospitales o por las calles donde hay enfermeros y que van a vacunar a los niños? ¿Qué es lo que hacen? Los niños están desesperados, están gritando porque van a recibir una inyección, porque creen que es dolorosa, ¿no? Pero ¿por qué tienen que aplicarle esa vacuna a los niños? Para protegerlos, y porque es un beneficio para su salud, porque es un beneficio para ellos, ¿no? Bueno, lo mismo son las pruebas en el cristiano. Para muchos de nosotros pueden ser dolorosas las pruebas, pero es para nuestro bien. Y eso lo debemos entender, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12. Vamos a volver ahí a Hebreos. Este tema lo vamos a continuar en la próxima semana porque sí es un poquito extenso. Hebreos capítulo 12, versículo del 4 al 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado,
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Fíjense bien, o sea, lo grave de no ser probados por Dios, ¿sí? Y dice, por otra parte, ¿sí? Dijimos hasta el 11, ¿verdad? Sí. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, porque dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de eso da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este texto nos dice claramente, sin intención de agregarle algo más, lo que Dios hace. Así tal como lo leímos, lo podemos entender. Si no lo queremos entender es porque ahora sí que no nos conviene. Pero entendamos que toda disciplina, toda prueba, todo lo que estamos viviendo día con día es para nuestro bien, ¿sí? Y dice el escritor a los Hebreos que si no somos probados por Dios, seremos llamados bastardos. Porque no seríamos sus hijos. Exactamente. Somos bastardos, dice, y no hijos. Si tú no recibes la disciplina de Dios, si tú no eres probado, entonces no eres un bastardo. Entonces, lo grave de que no seamos probados. Así que es difícil y es imposible que un cristiano diga, no, hermano, yo nunca soy probado, yo nunca tengo problemas. Quiere decir entonces que la mira de Dios no está con ellos. Y conforme a lo que leímos, ¿cómo nos vemos cuando no somos probados? Cuando no tenemos ningún problema todo el tiempo. Bastante. Nos vemos como lo peor para Dios. Porque un hijo legítimo recibe disciplina. Por eso dice, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Así lo dice. Es decir, que todos debemos ser probados, definitivamente. A lo mejor no vamos a entender por qué, pero debemos entender solamente en su mayoría que son parte del proceso de nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Y que Dios está ahí para ayudarnos y nos da la salida para todas las pruebas. Por eso cuando somos probados, pues no estamos solos para poder soportarlo. Exactamente. Él dice, mira, ¿de qué temes? ¿Por qué le dijo a los apóstoles? ¿Por qué temen si yo estoy con ustedes? Sí, pero ¿qué nos vamos a hundir? Es que mira, nos va a pasar esto. Oye, pero yo estoy con ustedes, ¿qué les pasa? Lo mismo puede suceder en este momento. A lo mejor nos desesperamos, llegamos incluso hasta estar, no sé, nerviosos, lo que sea. Y va a decir Dios, mira, ¿por qué te preocupas? ¿Estás siendo probado? Sí, pero yo te estoy observando. Yo te estoy cuidando, no te preocupes. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, ¿sí? Ahora, hay muchos beneficios personales que resultan de ser probados, ¿sí? Es el último punto que vamos a ver en este día. Muchos beneficios personales que resultan de las pruebas. Bueno, primeramente el bien, ¿sí? Significa ser conformado a la imagen de Dios. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿sí? Porque todo tiene buen resultado, por eso Dios lo permite, porque sabe que va a haber un resultado maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, ¿verdad? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ya lo leímos esta parte, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿qué dice el 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo.
¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos. Somos ahora sí que hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Y si realmente nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor, también tenemos que seguir sus pruebas. Tenemos que llevar en nuestra vida sus cargas. Porque no es justo que le dejemos todo al Señor nada más, ¿sí? Tenemos que participar de algo para que ahora sí que de esa manera entendamos realmente lo que Cristo pasó por nosotros. Es justo porque eso nos va a hacer victoriosos, ¿sí? ¿Por qué? Nos va a formar un carácter, ¿sí? Pero no un carácter de nosotros, un carácter conforme al propósito de Dios, un carácter de valentía, un carácter de decir, yo quiero hacer lo que Dios me pide, ¿sí? Y también podemos tener la certeza de que si somos conformados a la imagen de Cristo, podemos tener la seguridad de que podemos estar eternamente en gloria con Él, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿nos gustaría realmente ser semejantes a Cristo? Tiene sus beneficios enormes, ¿sí? Tiene sus beneficios enormes que anhelemos todos los días ser iguales a Cristo. No que nos creamos dioses, no, sino que en humildad, en la procedencia, en nuestro carácter, en todo lo que hacemos, que imitemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de las pruebas, Dios logra, como lo mencionaba hace un momento, que dependamos totalmente de Él, ¿sí? Y eso es nuestra necesidad más grande, aprender a depender de Dios. Un cristiano que no depende de Dios, fácilmente se va al mundo. Un cristiano que no depende de Dios, fácilmente se le hace decir, el domingo no voy a reunirme, al cabo que no pasa nada. Un cristiano que no depende de Dios, pone cualquier pretexto para no reunirse, pone cualquier pretexto para ya no seguir. Pero un cristiano que depende de Dios tiene características muy diferentes, tiene un proceder muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios necesita personas débiles por un propósito, ya lo hemos visto anteriormente. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 25 al 31. Primera de Corintios 1, 25 en adelante. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios necesita de estas personas débiles. Necesita de que nosotros estemos conscientes de que somos débiles. De que nosotros estemos conscientes que debemos depender totalmente de la voluntad de Dios, ¿sí? No que nos creamos unas super personas y ay, a mí me está yendo mejor sin Dios. Mira, hermano, tengo 5 meses sin reunirme y no, hombre, me siento mucho mejor. Eso es engañarse a nosotros mismos. Nosotros debemos depender de Dios todo el tiempo, ¿sí? Así que hay beneficios personales que resultan de las pruebas, las hay, ¿sí? Así como David, que logró la victoria sobre Goliat, hemos visto eso. Fue una prueba grande para él, pero al final, ¿qué resultó? La victoria, ¿sí? Y tantas cosas que podemos hablar nosotros, ¿verdad? Pero es por ese motivo que Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo no quitó el aguijón de la carne que sufría Pablo, porque tenía un propósito, para que él aprendiera a sujetarse a él. Porque probablemente si Cristo le hubiera quitado ese aguijón a Pablo, ya conocía cómo era Pablo. Era muy arrebatado, era de un temperamento muy fuerte, era muy, ¿cómo le podemos decir?
con un carácter muy explosivo de muchas maneras, ¿no? Y probablemente si Cristo hubiera quitado ese aguijón del cuerpo de Pablo, probablemente a lo mejor Pablo puede decir, no, pues miren, yo ya estoy bien, no necesito de Dios, así que pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero Cristo permitió que el aguijón permaneciera en Pablo para que él aprendiera a sujetarse, ¿sí? Vamos a ver precisamente lo que dice 2 de Corintios 1, ¿sí? 2 de Corintios 1, y dice el versículo del 8 al 10. 2 de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjense cómo empieza esto. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza. ¿De qué? De conservar la vida. O sea, ellos pensaban que iban a morir, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pero explica por qué. Para que no confiásemos en qué, en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿sí? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por eso Pablo, hermanos, entendió esto. Por eso nosotros ahora debemos entender por qué Cristo o por qué Dios no nos quita de algunas pruebas. Porque quiere que aprendamos a sujetarnos a Él. Y es para nuestro beneficio espiritual. Pero muchos lo entienden de otra manera. Creen que entre más probados son, es porque Dios los está castigando. Y eso está mal. Entre más Dios nos está probando, es porque Dios está viendo en nosotros algo muy bueno y quiere que sigamos dependiendo de Él. Y quiere que sigamos obedeciéndole. Quiere que nuestro corazón esté dispuesto a hacer lo correcto. ¿Sí? Veamos lo que dice el capítulo 12, aquí mismo. 2 de Corintios 12, también del 8 al 10. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando de su aguijón, ¿sí? Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? Me gozo en las pruebas, prácticamente lo quiere decir, ¿verdad? ¿En qué? En afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Que esta sea la convicción de cada uno de nosotros, que aunque estemos pasando por dificultades, ¿sí?, sigamos glorificando el nombre de Dios. Porque eso es lo que Pablo nos enseña. Y eso fue lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Que a pesar de que estemos viviendo por situaciones tan complicadas, no dejemos por ningún motivo de hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? Así que por medio de las pruebas, ¿sí?, tenemos grandes beneficios espirituales. Y eso es lo que debemos entender. Ya vimos al principio, quiero concluir en este momento, porque vamos a continuar con esta clase el próximo domingo. Todavía queda mucho. Pero, ¿qué hemos visto? Bueno, que probablemente no entenderemos a la perfección el motivo de nuestras pruebas, pero sí entender de que las pruebas están ahí porque Dios espera algo bueno de nosotros. Porque Él quiere que nos sujetemos a Él. Porque Él quiere probarnos para que seamos victoriosos también. Porque es necesario que lo llevemos a cabo de esa manera para que aprendamos a valorar lo que Dios nos da. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dicen los padres a los hijos? Hasta que crezcas y trabajes vas a valorar todo lo que tienes. Siempre se dice eso, ¿no? Hasta que ya tengas tu propia casa vas a valorar lo que tú tienes. Bueno, lo mismo hace Dios, pero lo hace justamente. Y nos pone las pruebas en este momento para que aprendamos a valorar lo que ya tenemos en este momento. ¿Sí? Así que la intención de las pruebas es una parte de nuestro proceso para el crecimiento espiritual. No olvidemos eso y quitémonos de nuestra mente esa absurda idea de que las pruebas son porque son castigo de Dios. No, las pruebas son para hacernos crecer o para que definitivamente tú te alejes de Dios por tu ignorancia y por la incredulidad. Porque así lo leímos al principio.
¿verdad? Así que, hermanos, que Dios bendiga esta palabra y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos continuando este tema, la victoria sobre las pruebas, ¿sí? Dios nos asegura que seremos victoriosos. Dios nos asegura que tendremos tantas cosas maravillosas, pero tenemos que sujetarnos a su voluntad, no cuestionar lo que Él hace. Si Él me prueba de una manera, no preguntarle, oye Dios, ¿por qué me estás probando? No. Gracias te doy, Padre, porque me estás probando. Porque yo sé que detrás de ello y delante de ello tienes un propósito muy grande para mí, ¿sí? Así que quedémonos con esa idea y vamos, en la próxima clase vamos a ver que las pruebas nos llevan también al arrepentimiento. Esto lo vamos a ver de esa manera y vamos a ver otros beneficios más, ¿sí? Otros beneficios más y cómo es que también las pruebas nos llevan a glorificar a Dios. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, primeramente Dios. Así que vamos a cantar, ¿verdad? Una alabanza, ¿verdad? No sé si por ahí de los que estuvimos cantando en la semana, quiero que entonemos, porque siento que es apropiado, ¿verdad? El canto que se llama Renuévame, porque es una forma como de que nosotros entendamos de que si dependemos de Él, vamos a permitir que Él maneje, ¿verdad?, nuestro pensamiento, nuestros propósitos y todo lo que somos en Él. Vamos a entonar esa alabanza, Renuévame. ¿Sí lo tienen por ahí? Para cantar y como parte de la conclusión del tema de esta mañana. ¿Sí está por ahí? Es el canto Renuévame. Es un canto muy corto en sí, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos disponerle a Dios, la disposición que debemos tener con Él. ¿Lo cantamos? Dice así: Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. De esa manera disponemos a lo que este tema nos ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a decirle a Dios? ¿Sabes qué? Mira, yo necesito más de ti. En ese sentido, ya no quiero ser igual, quiero que me ayudes a través de las pruebas a ser diferente, para que en toda mi vida yo te glorifique, no solamente al hablar, no solamente al cantar, sino también al caminar, que mi vida glorifique tu santo nombre. Este es el propósito, y entonces seguimos adelante y la próxima semana continuaremos con esta clase.